Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión, el tema 6, números reales y topología de la recta real. Concretamente, en este vídeo vamos a hablar sobre la topología de la recta real. Y para empezar, hay que tener en cuenta que las nociones topológicas de la recta real están condicionadas por el hecho de que el conjunto de los números reales es un espacio métrico. Las definiciones usuales de abierto y cerrado están relacionadas con la noción de distancia y de orden. Para definirlo, es usual recurrir a la noción de intervalo, que veremos más adelante. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la distancia usual entre dos puntos en el conjunto de los números reales viene definida de la siguiente forma. Dados dos puntos x e y pertenecientes al conjunto de los números reales, la distancia entre ellos se escribe distancia de x a y y su cálculo se realiza como el valor absoluto de x menos y o y menos x. Es independiente, es la misma distancia de x a y que de y a x. Bien, esta sería la distancia. Y a partir de aquí vamos a hablar sobre los intervalos, que era lo que hemos hablado sobre los intervalos y también sobre los conjuntos abiertos. Pues bien, para poder definir los intervalos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dado dos números, A y B pertenecientes a R, tales que A es menor que B, entonces se dice intervalo abierto de extremos A y B y se escribe A, B al conjunto formado por todos los elementos de los números reales, tal que A es menor que X y X es menor que B. Este sería el conjunto, el intervalo abierto de esos extremos. También tenemos el intervalo cerrado. El intervalo cerrado se define de la siguiente forma. Igual a lo anterior, salvo que X pertenece a R y aquí es A menor o igual que X porque el A también puede pertenecer al conjunto, también puede no, también pertenece al conjunto, y X menor o igual que B porque B también pertenece al conjunto. Y de aquí es donde vamos a hablar sobre los intervalos semiabiertos. Son intervalos semiabiertos, con la misma definición que hemos visto, extrapolándola, lo siguiente. Cerrado en A y abierto en B, cerrado en abierto en A, cerrado en B. Con lo cual, también tenemos, esto sería cuando estamos considerando los intervalos abiertos y cerrados con dos extremos reales, porque A y B son reales. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando en lugar de eso tenemos una semirrecta, lo que se suele llamar semirrecta, o intervalo infinito? Bueno, intervalo infinito no, todos los intervalos en este caso son infinitos. A lo que me refiero es que tenemos el infinito dentro del intervalo, que en este caso serían, los intervalos con infinito serían desde menos infinito hasta A, si consideramos A, puede ser tanto abierto como cerrado, pero el infinito no puede ser cerrado, tiene que ser cerrado A. Y también puede ser desde B a más infinito. Puede ser abierto B o puede ser cerrado B. Estos son los intervalos que tenemos, los intervalos que utilizamos. Al fin y al cabo, también utilizamos, bueno, estos son los intervalos que utilizamos y que veremos más adelante pues, para definir los conjuntos abiertos. Pero antes de nada, vamos a hablar sobre lo que se llama entorno. Un entorno, dado un punto X perteneciente a R y un número también real, número real R, perteneciente a R, se dice que el entorno de X se escribe en un intervalo de la forma X menos R, X más R. Este es el entorno de X. El entorno de X es el intervalo de esta forma, donde R es un real, en este caso sí, positivo, porque si no, la suma y la resta no estaría acorde, entonces habría que invertirlo, no tendría sentido, lo consideramos positivo. Ahora sí vamos a hablar sobre conjuntos abiertos y conjuntos cerrados.
Un conjunto es abierto, conjunto A. Normalmente denotamos por letras mayúsculas los conjuntos, como ya hemos visto. Un conjunto, un subconjunto de los números reales se dice abierto si para cada elemento de él, para cada elemento suyo, x perteneciente a, existe un intervalo que en este caso existe un entorno, existe R, podemos decirlo directamente, en lugar de hacerlo con un lenguaje matemático, podemos decir que existe un intervalo abierto que contiene a x y que está contenido en A. Existe un intervalo abierto que contiene a x y que está contenido en A. Esto lo consideramos como un intervalo donde está x, si x tiene que pertenecer al intervalo y el intervalo tiene que estar contenido en A. Intervalo abierto. Eso es un abierto. ¿Qué es un cerrado? Pues un conjunto cerrado si su complementario, tal y como veíamos en teoría de conjuntos, un conjunto A de R es cerrado si se cumple que R sin A, complementario, llamado de esta forma, es abierto. Y como ya hemos visto lo que es un conjunto abierto, y repetimos, un conjunto es abierto si para cada elemento de ese conjunto podemos encontrar un intervalo abierto que contiene al punto y que está contenido en el conjunto. A raíz de estas definiciones podemos ver también unas propiedades teniendo en cuenta la teoría de conjuntos, teniendo en cuenta las relaciones entre la unión, la intersección. Si nosotros tenemos, bueno, ante conjunto abierto y conjunto cerrado, tenemos, vamos a ver, una proposición. Primero, el conjunto vacío y el total son abiertos y cerrados a la vez. Lógico, porque si el vacío fuera abierto, entonces su complementario, que es el total, sería cerrado. Y si fuera cerrado, sería abierto. Con lo cual son abiertos y cerrados al mismo tiempo. En cuanto a la unión, si nosotros tenemos una colección de conjuntos abiertos, cualquier colección de conjuntos abiertos, la unión es igual, es un conjunto abierto. La unión de abiertos es abierto. La intersección de abiertos es también abierta. La unión de cerrado es cerrada. El siguiente, por aquí, vamos a ver si cabe. La unión de cerrado es cerrado y la intersección de cerrado es cerrado. Estas son las propiedades o la proposición con esta serie de propiedades que conviene destacar en este momento de la teoría. También hay que tener en cuenta otra proposición que nos dice que dado un conjunto A contenido en R, un conjunto real, se dice que es abierto si y solo si es unión de una colección finita o infinita numerable de intervalos abiertos disjuntos.
Esta propiedad, esta proposición es interesante a la hora de construir los conjuntos abiertos. De hecho, cuando tengamos conjuntos abiertos, podemos dividirlos en una partición que se llama de esta forma y que veremos más adelante, que es un recubrimiento, lo que se llega a llamar recubrimiento por abierto, que es lo que nos interesará en algunas ocasiones para poder demostrar más fácilmente algunos resultados. Con eso nos despedimos por hoy. Así que muchas gracias por todo y adiós.